Muy buenos días, qué maravilla estar en un lugar abrigado en esta fría mañana de Buenos Aires. ¿Cómo le va, don Diego? ¿Cómo anda? Cazadores de Historia, aquí estamos en Radio Cultura. ¿Cómo le va, Eduardo Lázari? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Diego Barovero hace bien en... Tiene razón en decir que es bueno haber entrado al estudio. Me pasó algo que nunca me había pasado en la vida. Tiene que ver también con el paso de los años. No sea camelero, que seguro que usted debe ser de la época de la escarcha. Sí, de los sabañones, por supuesto. Claro. Pero se la da de mocoso. No, al contrario. No. Me fui el sábado a la misa de Asunción del nuevo arzobispo, que yo... Siempre de capillitas usted, Y fui preceptor de él cuando iba al Instituto San Román. Tuvimos un intercambio por WhatsApp previo a su asunción. Me invitó, así que fui para allá. Nunca me había pasado que me dolían las piernas de frío. Y está haciendo mucho frío. Y que cuando vio que estábamos todos temblando, dijo el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva: imagínense si esto, en vez de ser en la Plaza de Mayo, fuera a las orillas del mar en Río Gallegos. Donde él estuvo, ¿no es cierto? Él nace en Río Gallegos cuando su padre estaba destinado ahí y vuelve como obispo en los últimos años. Claro. Bueno, vamos a ponerle calor a la mañana. Exactamente. Agendate nuestro WhatsApp 11 55 77 11 92 y mandanos tu audio, porque la mañana de Radio Cultura la hacemos juntos. Señores, cuando las canciones tienen un sentido de lo telúrico, de por sí cobran valor universal. El ejemplo nuestro es clásico. En todo el mundo se canta lo nuestro. En Japón, la comparsita tiene su dulce versión. Lemu beba yumeniki-pe o yebu magoro shigo mu eba kukukunimu yu a. Nuestro carnavalito se canta en Alemania. Das Blumenfest in Peru ist ein marschenzilischer Glut. Beim Blumenfest in Peru, ja, die Miete brennen ins Blut. Carnavalito, ist der von dir better. Duelo criollo, ¿se imaginan ustedes en Rusia grabado? Dzieci mnie zawsze деньги, чтобы купить папиросы. А если нет, до свидания, хозяин я ухожу. Y uno de los últimos éxitos de Francia es Pato en francés. Hier je te vis passer avec un air galant dans une voiture ouverte. Je t'ai salué et toi tu as fait le sourd, semblant ne pas me reconnaître. Tu portais dans ta gueule ton air de grand fifi, les poutres qui ne font de terre. Et fita la haine que j'ai senti, que je te donne ce cri. Hay un cantante americano, Mickey O'Rubinoff, que canta el choclo así. Ich bin a Lubka, nicht wie bei mir a fire. Oh baby, wie man geht in Kappen, gehst du Meier. Oh, my heart is whining like a Roman candle. Can you papi to blare the continental? I will the ice can never you're in the Pacific. You still alive, I love you, but lots of me. Oh, my darling is my bell, don't be late. Don't forget your style, you need to rather play. Y las calles de Brasil se han sentido estremecidas en júbilo por nuestra versión de Mano a Mano. Naufragado na tristeza, hoje vês meu desatino, que tu foste meu destino, uma mulher nada mais. Tu exótica beleza, prosa e calor a meu nido, me das todo meu carinho, num amor que tem contigo, que jamais tu nem sentido, não sentirei jamais. Foi num tempo sem grandeza, quando tu, pobre e modesta, arrastravas a pobreza nas existências em França. Hoje és toda uma bacana, tua vida canta em festa. Com a bolsa dos otários, hoje brincas à vontade, como gato sem piedade. Sorrato padece como gato sem piedade, faz sorrato padece como gato sem piedade. Faz sorrato padece, mas como o gatinho. O gatinho não tem piedade, faz sorrato padecer. E gatinho, acha mais que vá. Eu quisesse estar agora onde estou meu pensamento, da Costa Ribeira, Chica Santana, como gato sin piedade, faz sorrato padece como. Qué bárbaro esto. Y uno cree que sabe algo, pero qué suerte que podemos contar con gente que sabe en serio, ¿no? Así es, tenemos el enorme gusto de recibir aquí en el estudio mayor de Radio Cultura
a Gabriel Soria. Pero, ¿cómo están? Qué buena mañana. Encantado de recibirte, Gabriel. Gracias. Postergada esta invitación, veníamos esperándote hacía ya unos cuantos meses, teníamos tantas ganas de tenerte con nosotros porque sabemos, te seguimos, te conocemos hace muchos años. Presidente de la Academia Nacional del Tango, director del Museo Casa de Carlos Gardel, entre otras cosas, investigador, docente. Nos vas a contar de todo eso, pero nos has dejado atónitos con lo que nos trajiste para escuchar. Ahora, a Gabriel no se lo extraña porque uno lo escucha toda la semana. Claro, Pero muchas gracias por eso. Sí. Pero, ¿sabes qué? Pensaba cuando me hicieron nuevamente la invitación, ¿no? Que es encantador el nombre, Cazadores de Historia, porque todos somos cazadores de historias que nos han llegado de diferentes maneras. Algunas las fuimos a buscar, claro. Otras te topás en el andar, en la marcha. Otras vienen porque tienen que venir, Claro. como sucede con yo soy coleccionista de discos, hace muchos años, que tenía 7 años, y a veces pienso que uno no va en busca de los discos, vienen, ¿viste? Llegan. Exacto. Y encontrás lo que tenés que encontrar. Y el que se dedica a la colección y que también puede hacer con eso un archivo de voces, o sea, generar una colección de testimonios. Como esto que escuchábamos. Como esto que escuchamos, claro. es ir a cazar la historia y preservarla en el tiempo. Es como alargarle la vida, claro, a esa historia y dejarla para que se pueda siempre volver a la misma. Y esto que escuchamos es parte de eso, ¿no? ¿Qué es lo que escuchamos? Bueno, escuchamos no a Juan Carlos Mareco, Pinocho. Juan Carlos Mareco, que cantaba, y como lo escuchamos, claro que bien, cantaba, sí. Pero él cantaba seriamente cuando grabó sus discos y cantaba mucho chamamé él, pero también hacía esta serie de imitaciones y sus discos humorísticos en la época de esplendor de Mareco. Estamos hablando de década del 50, cuando él ya triunfa acá en Buenos Aires, ¿no? Es uruguayo Mareco. Claro. Y llega a Buenos Aires y tiene que competir o instalarse, mejor dicho, con su humor, con los humoristas del momento. Acá estaba Pepe Iglesias el Zorro. Claro. Entonces un amigo de él, que fue un gran escritor uruguayo, Wimpy, ¿se acuerdan de Wimpy? Sí. Le dijo, vamos a buscar el nombre, ya hay un nombre de animalito, Pepe Iglesias el Zorro. Claro. Entonces tenemos que buscarte un nombre de un personaje que esté muy en el oído. Pinocho, le dijo, Pinocho. Pero que vos le vas a dar a ese muñeco de madera, le vas a dar vida y vos vas a ser el Pinocho. Y bueno, y ahí empieza a hacer las imitaciones. Y lo que escuchamos es esta selección de tangos magnífica con la inventiva de Mareco, ¿no? Un capo, Mareco. Los que lo conocíamos, bueno, por una cuestión de edad, uno empezó a familiarizarse con Mareco en la televisión, claro, los 70, 80, hizo ese magnífico programa Cordialmente. Cordialmente, todos claro, nos acordamos, en Canal 7, ATC, hoy la TV pública. Y desplegaba ahí cada tanto, no solo sus dotes histriónicas, que las tenía sobradamente, sino que ha sabido cantar en vivo, y cantar con, por ejemplo, con tener de invitado al polaco Goyeneche, y cantar en vivo. Sí, sí. Y salir airoso. Vos sabés que con el caso de Pinocho, mirá cómo siempre lo que vos decís, se va armando la cosa. Él nació en Carmelo, sí, frente a una plaza, y uno va adoptando costumbres extrañas, como por ejemplo ir leyendo las placas que vos encontrás en cualquier lado. Y en la puerta de la casa hay una plaquita que dice, aquí nació Juan Carlos Mareco. Mirá, qué lindo. Y eso solo, y lindísimo, en una placita humilde, de un pueblo humilde, y después, bueno, con todos los recuerdos que eso te trae, ¿no? Qué lindo, ¿no? Así que es lindo esto, cómo vos lo decís en cuanto a qué significa cazar historias. Sí, sí, y darles vida en el tiempo, ¿no? Porque a veces tenemos recuerdos que no hemos podido registrar. ¿Sabés que desde muy chico, yo tenía 7 años, menos, 5 años, escuchaba la radio? Fue el puente, la ventana que yo tenía desde mi casa para comunicarme con el mundo, la radio. Claro. O sea, escuchar los programas, y escuchaba a la mañana la radio,
antes de irme al colegio, cuando volvía, en casa seguía la radio encendida, entonces seguía escuchando. Era un continuado la radio. Era un continuado, época, ¿viste? Sí. Y a la noche, cuando me iba a dormir, debajo de la almohada, la radio portátil. Claro. Entonces, escuchaba radio todo el día, programas de tango y programas de música que había en ese momento, donde pasaban tango y otras cosas, ¿no? Pero el tango te persigue desde la infancia entonces, y Gabriel. Desde los 5 años, 6 años ya escuchaba tango. Mira. Los primeros discos yo los coleccioné, más o menos recuerdo, a los 7, 8 años. Claro. Un vecino me trajo un álbum de discos de pasta a mi casa, yo vivía en Uxon, y me trajo, porque se ve que los tenía en su casa para que se divierta el vecino, y entonces me trajo un disco que había 8 o 9 discos de pasta. Había tangos, boleros, un disco de Oscar Alemán, un disco de Rafael Rossi, otro de Enrique Rodríguez, me los acuerdo hasta en el orden que estaban, porque lo tengo el álbum todavía. Pero, ¿qué pasó? A mí me sorprendió ese disco que iba en 78 vueltas y que generaba algo curioso, cosas que no conocía. Y entonces ahí nació mi amor por los discos y por empezar a buscarlos. Claro, tenía eso solo. Tenía, a los 10 años, mi papá, mi mamá sobre todo, me llevaron por intermedio de un coleccionista, de Héctor Arnier, claro, a una casa que vendía discos, un sótano en Lomas. Entonces cuando yo bajé a ese sótano, era un sótano completo, como sería 2 veces este estudio de la radio, lleno de discos, del piso hasta arriba. Y ahí me di cuenta que lo que yo pensaba estaba equivocado. Yo pensaba que esos discos que tenía en el álbum eran los únicos que existían en el mundo. Y me di cuenta que me faltaban varios sótanos. Y ahí empecé a coleccionar. Qué bueno, qué maravilla, qué maravillosas historias de las que seguramente atesorarás montones. Y yo tengo muy presente además tu cercanía, bueno, todos tenemos presente, tu cercanía con alguien que fue sin duda maravilloso para la historia del tango y para la historia de la academia que vos presidís con toda justicia, que fue Horacio Ferrer. Sí, totalmente. Una de esas figuras próceres de la historia de nuestra cultura. De nuestra cultura, del tango como cultura, que es creo que es el aporte cultural más importante que ha hecho el Río de la Plata y a la Argentina, a la cultura universal, a la cultura de la humanidad. Y creo que alguien como Horacio y alguien como vos, además pusieron carnadura a algo. Vamos a hacer algo concreto. Academia del Tango, Museo Mundial del Tango. Hoy en día que cualquier cosa se convierte en museo. ¿Cómo no va a tener un museo el tango? Claro, sí, bueno, Horacio, yo siempre digo que fue quien, además de conocer muchísimo toda la historia del tango, él había vivido una gran parte y había conocido todavía a los principales de la época de la década del 10. Él había conocido a Prudencio Aragón. Había conocido a Prudencio Aragón, había charlado con él, o sea, todavía estaban en la década del 50 esos maestros. Y Horacio se propuso también pensar el tango. Cosa que había algunos pensadores del tango en la década del 60, 70, Juan Carlos Lamadrid escribió sobre tango, bueno, por supuesto lo que había escrito Borges, Sábato, pero Horacio lo escribe desde adentro del tango. O sea, siendo un tanguero, conociendo mucho, comienza a escribir la historia, y lo primero grande que hace es los 3 tomos del Diccionario del Tango, donde precisamente cuenta la biografía y escribe la biografía de las personalidades del tango mismo. Pero ¿qué hace ahí? Hace una valoración estética y de época, que eso le faltaba al tango. Porque siempre se publicaban las biografías en cuanto a los datos duros, históricos, nació, murió. Sí, lo cronológico, lo más árido. Claro, ahora cuando él plantea, bueno, la estética de Troilo es esta, porque Goñi era el violín, y entonces ya nos marca una manera de pensar distinta. Que es muy interesante porque lo que vos contás fue la intelectualización de alguna manera de lo que el saber popular tenía. Yo siempre cuento una anécdota. Yo
coleccionista de trenes en miniatura, es otra cosa. Ay. Teníamos un club en Caballito y la secretaria, doña Lidia de Gutiérrez, era una mujer silenciosa, tranquilita, prolijita. Y un día llego y digo, ¿sabe? Un día habíamos charlado de que nos gustaba el tango. Y un día llego y digo, ¿sabe? Vengo de escuchar Bahía Blanca por Di Sarli. Y me mira y me dice, ¿con 6 o con 8 bandoneones? ¡Qué magnífico es! ¿Cómo le digo? No, porque mire que hay una que va a notar más los violines, que es la grabación primera que tenía 6 bandoneones. Sí, en la segunda claro. pone 8 y va a notar más el bandoneón. Que es la de la Philips, claro. Ah. Bueno, ahora, eso me lo dijo una señora, ama de casa, que no tenía, jamás había hecho un desarrollo intelectual. Era simplemente ese amor que el tango inspiraba en la gente, la representación social que era el tango, ¿no? Claro, totalmente. Y que estaba dada también, hoy lo hablamos fuera de micrófono, por los medios, por lo que se escuchaba, por Claro. cómo te llegaba eso. Ajá. Porque vos escuchabas una Radio El Mundo con locutores como Mareco, Carrizo, Fontana, que además tenían un libreto, Claro. pero además estaba pensado para que llegue a todo el mundo, digamos, a todos los que lo escuchaban. Vos hablabas, pues, podía ser una ama de casa, podía ser alguien. Mira, les voy a contar una anécdota que siempre me gustó. Yo lo conocí a Fernando Raimond. Ajá. Lo traté bastante tiempo. ¿Quién fue Fernando Raimond? Bueno, fue un cantor que empezó a cantar en la década del 40 y que se popularizó cantando con la orquesta de Feliciano Brunelli. Sí. Pero cuando les nombre esto van a decir, fue el que grabó Mi Vaca Lechera. Claro. Ese fue Fernando Raimond, que fue su mayor éxito, del cual él desdeñaba un poco porque dice, yo grabé 80 temas con Brunelli. Y se acuerdan de La Vaca Precioso, Lechera. y se acuerdan de... Yo grabé Senza Mama, Senza Amore, y se acuerdan de La Vaca Lechera. Bueno, pero él me contó algo muy interesante. Feliciano Brunelli tenía la orquesta característica, Sí. tocaba pasodobles, corridos, foxtros, una orquesta grande, enorme, o sea, una orquesta de 12, 13 músicos. Estuvo Bardaro de primer violín, 2 acordeones, Brunelli era la primera acordeón, piano. O sea, Brunelli era fue el que inventó la orquesta característica, le puso él el nombre, y fue también el que guió el camino de lo que se escuchaba, que no era tango, digamos. Claro. Bien. La música de la inmigración, o sea, la música española, y el foxtro, que ya no era el foxtro americano, era un foxtro nuestro, que era una forma bailable y cantable, por eso adapta, por ejemplo, Mi Vaca Lechera. Y me contaba Raimond que cuando Brunelli se presentaba en la radio, tenía a al flautista, que era Burr, que le armaba la lista de los temas que iban a ir. Y Brunelli revisaba la lista y le decía esto, que va en consonancia con lo que vos acabas de decir, Eduardo. Le decía, ¿a qué hora va esta audición? Y vamos a ir a la 1 de la tarde. No, acá ponga unas rancheras, más rancheras, porque el chacarero viene y va a almorzar con la familia. Claro. Y le va a gustar más la ranchera. Bueno. ¿Y esta a qué hora va? A las 8 de la noche. No, pongamos pasodobles, porque está la familia reunida. Era una especie de en la radio. marketing. Él estudiaba, él pensaba en el interior del Claro, país, quien claro. estaba escuchando el interior. Es magnífico. Sí, eso. Es muy extraordinario. bueno. Vos sabés que eso va en contra de lo que escuché un día en una conferencia, una directora de cine muy reconocida de la Argentina, dijo, acá hay un malentendido. Los que hacemos cine no lo hacemos para que lo vea la gente. Y entonces dije, ¿y para qué lo hacen? Pero aquí estamos en Cazadores de Historia con Gabriel Soria y bueno, vamos a deleitarnos con lo que viene. Como criollo y buen patriota yo le canto a mi bandera. Este gatito alegre, y ahorita se fue la primera. ¡A no enredarse! ¡Adentro!
El sol del Inca alumbra mi suelo agreste, besando la bandera blanca y celeste. Es cielo, sol y nieve puesto en un raso que flamea en la cumbre del Chimborazo. ¡Zapateo! Arriba, blanca como la nieve de la Conquija. Ahora, celeste como el cielo que nos cobija, cantándole a sus colores de orgullo el pecho se inunda. Y en todo gato, señores, no hay primera sin segunda. Otra vuelta. Sublime y majestuosa bandera mía, la libertad corona tu gallardía, y a ti cuando en peligro se vio la patria, te ofrendaron sus hijos las madres gauchas. ¡Zapateau! Arriba, yo que nací a tu sombra, quiera mi suerte. ¡Ay, no más se acaba! Que pierdas tan la vida por defenderte. ¿Qué escuchábamos, Gabriel? Escuchábamos un gato que se llama Mi Pabellón, de Luis Acosta y Félix Pérez Cardoso. Lo escuchamos a Agustín Magaldi, pero tiene varias rarezas esta grabación. A ver. Es la última grabación de Magaldi, Qué bueno. en abril de 1938 para la Víctor. Magaldi va a morir a finales del 38. Así que es la última grabación comercial de Magaldi. Después hizo radio y hay algunos acetatos que yo tengo de las últimas actuaciones de Radio Belgrano. Ajá, ajá. Es un gato. Magaldi tenía en su repertorio mucha obra criolla. De hecho, habían formado el dúo Magaldi-Noda para cantar las cosas criollas. Pero ¿sabes por qué lo elegí? A ver. Para contarles esta historia. El autor musical de esta obra es Félix Pérez Cardoso, que fue y sigue siendo uno de los artistas paraguayos más importantes de la historia. Cardoso nació en el Paraguay y desarrolló casi la mitad de su carrera en la Argentina, tanto que murió en la Argentina muy joven, en la década del 50. Félix Pérez Cardoso le agregó cuerdas al arpa paraguaya y la transformó en arpa paraguaya, del arpa clásica. Claro, qué notable. Mirá vos. O sea que fue, ¿y qué hizo Cardoso? Popularizó el arpa en la música paraguaya. Un instrumento academicista, convertido en un instrumento popular. Popular. Bueno, recopiló y fue el intérprete del Pájaro Campana. Claro. Es una recopilación de Cardoso. Ajá. ¿Y qué relación tiene con todo esto? Que escribe la música de este gato patriótico Mi Pabellón, dedicado a la bandera argentina, y escribe con Hilario Cuadros Los 60 Granaderos. La música es de un paraguayo. Claro. Pero mirá vos qué interesante, porque esto que contás respecto del instrumento, a veces cuando se habla de arpa paraguaya, se la habla como disminuyéndola respecto del arpa académica y en realidad es un instrumento más complejo. Más complejo porque le agregó para tener mayor cantidad de posibilidades. Claro. Cuando uno escucha el Pájaro Campana, ahí despliega, en la versión de Pérez Cardoso, despliega todas las posibilidades para tocar el arpa. Y también la otra curiosidad es que en esta grabación el arpa es Cardoso. Acá lo está acompañando a Magaldi. Esa arpa que escuchábamos está sonando el arpa ejecutada por Pérez Cardoso. Claro. Mirá qué bien. Mirá qué curiosidad. Notable. A ver, vos sabés que yo tengo nenas en la edad escolar. Sí. Y en la escuela no se ve el tango. No hay poesía. Vos hablabas de Ferrer. Sí. ¿Cómo es que Ferrer no es uno de los poetas nacionales? Nosotros somos de la época que había que estudiar poesía y recitarla de memoria en clase, parados en el frente. Hoy no sé si eso sucede.
No lo sé. Vos tenés niñas pequeñas, mi hijo ya es grande. Tiendo a decir que no, claro. no pasa, ¿no? No se ven los clásicos literarios y, digamos, te voy a hacer una pregunta como para armar lío. Vos sos el presidente de la Academia Nacional del Tango, ¿no? Sí. Que además se convierte en un reservorio del pensamiento sobre el tango, como la Academia Nacional del Folclore, con Tonito, un gran amigo, además. Un gran amigo tuyo, lo sé, digamos, es el reservorio del folclore. Tenemos que traerla, Tonito Rodríguez Villar, ¿eh? Sí, claro, no nos lo perdamos. La pregunta es, ¿te consultan mucho? ¿Te piden ir a las escuelas? ¿Te piden? No, lamentablemente no. Y las misiones, entre las misiones que tiene una academia nacional, como es la del tango, que es la 16ª Academia Nacional, de las 22 que hoy existen en la Argentina, creada y pensada por Horacio Ferrer, ¿no? Una de las misiones es la de llevar el conocimiento del área que se ocupa, en este caso el tango, y la de poder impartir docencia en eso. Y no tenemos, las academias son organismos consultores del Estado. Claro. Pero no tenemos, sí, algunas escuelas a veces a través de maestros, maestras, alguna persona tanguera que dice, mi mujer es directora de tal, pueden venir, eso lo hacemos. Claro. Muchas veces recibimos también algunas escuelas para hacer recorridas en Pero son iniciativas individuales, ¿no? Sí. Son iniciativas institucionales, no siguen una lógica relacionada con un plan pedagógico que debería existir. Claro, no, que debería existir y que debería tener como parte de esos circuitos, por ejemplo, el Museo del Tango y otros museos, ¿no? También. Claro. Gabriel Soria, presidente de la Academia Nacional del Tango, entre otras cosas, investigador, docente, y acá acompañándonos en Cazadores de Historias. Deshojados en mis manos y este torpe pensamiento que me empuja hacia el rencor. ¿Quién será? ¿Quién será? No. A ver, que nos cuente Gabriel Soria qué es lo que ha traído. Viste que parecía Edmundo Rivero, pero no tanto. Viste que parecía Rivero en una época intermedia ahí. Bueno, un gran actor de teatro y de televisión luego también, que seguramente para quienes vieron la televisión de esa época lo van a recordar en la mesa de polémica en el bar, de la histórica mesa, de la gran mesa donde estaban Porcel, estaba Minguito, Fidel Pintos, Portales y Adolfo García Grau. Qué bueno. Adolfo García Grau, que le gustaba cantar. Y lo hacía bien. Lo hemos escuchado, le gustaba cantar tangos y fíjense que grabó una larga duración cantando tangos. ¿Y este que escuchábamos qué era? Este tango Equipaje se llama, un gran tango de Héctor Artola y de Carlos Barr, que lo estrenó Florial Ruiz con Troilo, ¿no? Tangazo, nada menos. Casi nada. Meterse con un tango estrenado por Troilo y Florial. ¿Y sabes quién le hizo los arreglos y lo acompaña en este disco que escuchamos? Julián Plaza. ¡Apa! Mirá vos. Julián Plaza. Nada más y nada menos. Claro. Unos tíos míos habían trabajado con García Grau en el famoso frigorífico, el Matadero Frigorífico Municipal, lo conocían de joven. Y siempre decían, este cantaba bien. O sea, que evidentemente, en el trabajo lo habrían conocido cantando. Sí, claro, mis tíos Lidia y Osvaldo. Mirá, qué fantástico. Y hubo varios actores que cantaron, ¿eh? A ver. Ahora dije, no pensé cuáles eran, pero había varios que no llegaron por ahí a grabar. A ver, actrices, Libertad Lamarque. Bueno, sí, claro, Libertad, Hugo del Carril, Tita Merelo, claro. Sí. Pero digo más de aquellos que no se conocen tanto como García Grau. Por ejemplo, Fanny Navarro cantaba. Claro. Mira vos. Y grabó un disco con Julio De Caro en 1952. El tango de mi barrio. No se dedicó a cantar, en ese momento estaba en su mejor momento. Era su apogeo. Sí, en el cine, entonces claro. Ahí iba a grabar con De Caro de mi barrio, pero Aida Luz.
Aída Luz, sí, claro. Nos la has hecho escuchar muchas veces en tus programas, Aída Luz. Gran cancionista, Aída. Además divina, encantadora, hasta grande trabajó, ya mayorcita. Y qué actriz. Y gran actriz, sí. Vos sabés que acá nos dividimos los roles, viste que está el juego del policía bueno y el malo. Diego es el que concilia, el hombre que sabe manejar las relaciones públicas. Yo soy el de la sección Buscando Amigos. Bien. Algo que se nota muy prejuiciosamente, sobre todo nosotros tenemos la suerte de compartir la 2x4, donde la libertad con la que uno trabaja es extraordinaria. Total. Es decir, nadie te dice, che, déjate de poner tangos instrumentales porque la gente se aburre, ¿no? Bueno. Pero en las otras radios, donde lamentablemente también el tango va en retroceso, está ese prejuicio de que el tango sin baile visualmente no lo podés ver, entonces no hay conciertos de tango, no hay conciertos de orquesta como hay conciertos sinfónicos, aunque también están en un problema, y para pasar un tango tiene que ser cantado. ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, son algunos prejuicios, como dijiste, o costumbres que se transformaron en verdades totales, que se han ido arrastrando a través del tiempo en algunos sectores. Creo que también las nuevas generaciones van derribando esas cosas. Sin duda. ¿No? O sea, los nuevos músicos y hombres y mujeres que tocan, que es fantástico lo que existe hoy. Pero en un momento, sobre todo posterior a la década del 60, se conformaron como esas verdades absolutas y los dueños del tango, que decían, esto es así, esto es acá. Ajá. Bueno, eso pasó también en el mundo de las artes plásticas. En determinado momento, Jorge Romero Brest declaró la muerte de la pintura de Caballete. Claro. El que se murió fue Romero Brest, diría un amigo común de los tres. Leo Vinci me lo dijo una vez y me hizo reír muchísimo. Lea, sí. Y la pintura de Caballete sigue existiendo. Gabriel Soria en Cazadores de Historias. Eran avisos que marcaban una diferencia, ¿no? Yo hacía un viejo aviso que nació de la casualidad y el descubridor no cobró nada. ¿Se acuerdan aquello que decía, ¿sabe quién vino? Vino Pángaro. Ese aviso nació en una agencia donde el dueño de la marca recorrió varias agencias y dijo, dentro de 15 días quiero una frase corta, rápida, para vender el producto. Vengo, si me gusta la frase, hacemos la campaña. Cayó a una agencia y un querido locutor, el Gordo Santamaría, que era cadete, le avisa al dueño de la agencia, señor, ¿sabe que a mí no vino Pángaro? Y yo, no hicimos la... ¿Cómo dijiste la frase? No, que está el señor... No, dijiste de otra manera. No, que vino... No, Gordo, dijiste de otra manera. ¿Sabe quién vino? Vino Pángaro. Escribió a máquina la frase, la metió en un sobre, lo hicieron pasar y dijo, mire, nuestros productores han ideado esta frase que es para su producto. ¿Sabe quién vino? Vino Pángaro. Y salió la frase, que fue conocida, aplaudida, pero al Gordo no le dieron nada. Nos estamos riendo acá en el estudio con Gabriel Soria, Cazadores de Historia. Contanos la historia. ¿Quién habla? Y la anécdota esta es extraordinaria. Bueno, esta es parte de este archivo que tengo, que les contaba que siempre quise generar, que es un archivo de la palabra, de la filmación. Y traté de grabar a todos, y sigo tratando de grabar a todos los que puedo. Esta es una entrevista que le hice a Lionel Godoy, hace muchos años. Qué figura de la radiofonía. Qué voz, ¿viste? Qué voz. Sí, voz y cadencia tenía, y digamos, inconfundible realmente. Sí. Y él, entre tantas, yo le pregunté en ese momento cómo eran los avisos de la radio y cuando había avisos que se equivocaban y demás, y me cuenta esta anécdota de que un locutor crea sin querer el aviso y después dice, y al final al que dijo la frase no le dieron nada, ni una botella de vino le dieron. La agencia se quedó con todo. Y fue muy famosa la frase aquella, ¿no? Claro, ¿Sabe quién vino? Vino Pángaro. Qué bueno. En ese archivo de la palabra, que es realmente algo muy, muy importante, porque el testimonio escrito, tanto Diego como yo nos dedicamos a la escritura de la historia un poco más. Contar, a ver, esta anécdota contada por Godoy no es lo mismo que escrita por uno de nosotros, aunque sea textual, ¿no es cierto? Claro. Y ¿cómo ves vos esa
Digamos, vos estás a cargo de un museo que además tiene el enorme... Yo me imagino que vos cada día entrás y decís, pensar que por acá entró Carlitos, ¿no? Claro, O sea, sí. tiene, cuando es la casa, tiene ese peso. ¿Cómo ves vos el tema de los museos? ¿Qué te parece que sobra? ¿Qué te parece que falta? ¿Qué habría que hacer? Bueno, el Museo Casa Carlos Gardel que vos te referís, que tiene todavía la puerta original, la estructura de la casa, digamos, el pasillo, la entrada, es por donde pasó Gardel, y la escalera que sube a la terraza es la original. O sea, se conserva eso de la construcción original. Entonces, yo pienso siempre, ¿no? Qué maravilla poder, yo que admiro a Gardel y que soy fanático, y... Acá creo que ganamos 3-0. Bueno, sí. La verdad que Gardel es... Y encima es de Racing. Sí, Gardel. yo también soy de Racing. Ah, vos sos de Racing, no sabía, Gabriel. No, sí, acá Ahí me arrinconaron, me dejaron 2-1. Pero creo que la tendencia es que cada día más, y esto sucede en muchos museos, y tratamos de hacerlo en el Museo Casa Carlos Gardel y en el Museo de la Academia Nacional del Tango, es que los museos no sean un depósito de arte, sino que sean un lugar vivo para contar lo que pasó en el presente, y que, por ejemplo, se puedan tomar los recursos, que hoy hay muchos tecnológicamente, muchísimos, claro. Cosas que el Museo Gardel lo tiene, por ejemplo, cosas que tenemos en el Museo de la Academia del Tango. Están los dos bandoneones, en el Museo de la Academia del Tango están los dos bandoneones de Aníbal Troilo. Así es. Los dos bandoneones de Troilo. Uno lo donó Garelo, el otro lo donó Osvaldo Piro, y a ellos se los había dado cita Troilo al morir Pichuco. Está el bandoneón de Pedro Mafia, y hace 2 meses la viuda de Ernesto Franco nos donó su bandoneón. ¿Y qué pasa? Esos bandoneones se tocan. Anoche tocó en la Academia el octeto de Alejandro Bruschini, y su hijo Franco Bruschini, que tiene 22 años, tocó con el bandoneón de Troilo. Ese es el concepto del museo vivo. De sacarlo de la vitrina y que suene. O sea, de una manera que esos elementos no se apolillen ahí, sino que al contrario. Y para visitar el Museo Casa Carlos Gardel, sí. ¿Qué día y a qué hora? Estamos abiertos, menos los martes, todos los días. Los lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19, y los fines de semana y feriados de 11 a 20. Lindo plan para las vacaciones de invierno. Ir al Museo de Casa Carlos Gardel. De hecho, el sábado tenemos a las 4 de la tarde función de títeres con Laura Gutman. Ah, qué lindo. Para toda la familia. Señora, lleve a su chico al Museo Casa Carlos Gardel. Un día, en la misma cuadra donde yo estaba, en esas fiestas familiares, en donde no faltaban los bandoneonistas, vi a alguien que tocaba el bandoneón y realmente me pareció una cosa mágica, ¿no? Fue una especie de amor a primera vista, porque además el bandoneón tiene posiblemente un atractivo especial, porque ha sobrevivido además a muchas cosas y tiene una expresión que yo digo que no es una expresión corriente de un instrumento, digamos, muy popular, porque posiblemente el acordeón se use ya más para fiestas, todo eso, pero el bandoneón con el sonido que tiene. Qué extraordinario. Sí, esta es otra de las entrevistas que atesoro con Pepe Libertela, José Libertela, ¿no? Y que en la misma entrevista tocó este fragmento del tango Corrientes Angosta. Poco conocido. Sí, porque es un tango que grabó Troilo, que no es de los más populares, lo grabó con Raúl Verón, pero a él le gustaba tocarlo en solo de bandoneón. Y cuando le preguntaba por qué, dice, porque yo en esa época escuchaba este tango y me parecía que era una cosa hermosa, y es hermosa, entonces lo tocaba, ¿no? Qué bueno. ¿Tenés una idea? A veces cuando uno se dedica a la tarea de archivo, se convierte en un maniático de los números y demás.
porque a veces no se dimensiona cuantitativamente lo que ha sido el tango. No, claro. ¿Tenés una idea de la cantidad de tangos que hay? Porque es, digamos, es inalcanzable, es incontable. No, es incontable. Mira, no la tengo exactamente, pero pensemos que en 1927 Francisco Canaro, la orquesta de Canaro, grabó en el sello Odeón más o menos lo mismo que se grabó entre 1940 y 1949, Mirá. en cantidad. Mirá vos. Wow. Entonces pensá Claro. la dimensión que tiene el tango, ¿no? Y lo ves bien al tango. Lo veo hoy. muy bien, sí, lo veo muy bien. Creo que es una época también de oro hoy en cuanto a la producción, en cuanto a los artistas, Sí, hay a los que muchísimo. cantan, a los que tocan. Después Y espacios. El tema de la difusión, Claro. sí, espacios hay, pero el Hay. tema de la difusión es menor. Es menor. Pero sí, los artistas es magnífico. ¿Ya empezaron a trabajar en la radio, en los discos? Sí, yo empecé en el Marzotto. En el Marzotto. En el Marzotto con Florial Ruiz. Y al poco tiempo se va a Florial con Troilo y viene Dante, que esa fue la gloria. Fue la gloria para De Angelis, para mí, para el pueblo, para los oyentes, para los tangueros, para todo. Porque fíjate, yo lo admiré tanto a Carlito y le seguiré admirando mientras viva, porque yo me bajaba del palco en el Marzotto a aplaudirlo, porque iba a la barra de Munro, y claro, una mesa grande de Munro, todos mis amigos, bla, 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 subía Dante y querían hablar conmigo, y yo les prohibía hablar mientras estaba actuando Carlito. Terminaba Carlito y el aplauso de todos nosotros de abajo. Llegó a cortar el tráfico. Un día estrenó el tango El Tropero del Amor, que se cortó el tráfico en la calle Corrientes. Una cosa cómica era de que iban los tranvías para el lado de Chacarita porque el tráfico era al revés. Lo sabrás vos por la historia. Te digo que iban los tranvías para el lado de Chacarita. Claro, como de la calle se veía el palco, la actuación de la orquesta, el tranvía paraba ahí, el Motorman, pero paraba para escuchar la orquesta. Y había, sin exagerarte, 15, 20 tranvías atrás, tenían una campanilla que estaba en el piso, y era todo el campanillerío de la calle Corrientes porque el primer Motorman estaba escuchando la orquesta. Por supuesto que no podían pasar por arriba ni por el costado, si había una vía sola. Tu cariño es la estrella que va alumbrando el camino. Con luz de amor cualquier huella me pondrá en tu destino. Tropa y más tropa apuremos, que está por llover la ausencia. Tu cariño es querencia que va alumbrando mi amor. Tu cariño es la estrella en mi Qué maravilla. Exquisito, exquisito. A los que nos gusta la ópera, le damos mucha importancia a esta cuestión de los tonos, ¿no? No Sí. solo, bueno, la nota, el tono, y el pianísimo. Esto que hizo Dante es extraordinario. 1944, Claro. con De Angelis. Y esa anécdota que es magnífica, que si no te la cuenta Martel, Claro. No lo si crees. te la cuento yo acá, se las cuento a ustedes, Dice, van a está decir, exagerando. Soria está exagerando. Paraba el tranvía Claro. para escuchar un Paraba cachito. delante porque se veía el palco. Ahora, era otra Buenos Aires. Era otra Hoy no Buenos se puede Aires, hacer. ¿Te imaginas un colectivo parado? Hoy te la hacen, pero no para escuchar más tango. Che, qué extraordinario esto, Gabriel. La verdad que yo estoy feliz y creo que Eduardo también. Pero ya, y sobre todo la audiencia.
Hoy han disfrutado de un programa de Cazadores de Historias con Gabriel Soria, que nos ha traído y nos ha regalado sus historias de oro, sus archivos musicales, de voz. No podemos menos que agradecerte. No, por favor. Muchísimas gracias. Por supuesto que además te invitamos a que sigas viniendo. Exacto. Nos haces un programa extraordinario. Hace además. bárbaro. Y gracias, primero gracias a ustedes por enseñarnos a conocer la historia desde otra manera y a pensarla también, como dije de Horacio, porque es lindo después quedarse repensando, pero traerlo hacia nosotros con una cosa coloquial. Claro. Porque la historia no se diferencia de la vida misma, ¿no? No, claro. Cotidiana de todos los días. Y gracias por la invitación y la cordialidad. Bueno, se pasó. Se pasa volando esta hora, esta hora. Se pasa volando. Pero bueno, el gran mérito de este programa es de la producción. Así es. Bueno, José Luis Sorsi y Patricia González siempre defendiendo los trapos. Así es. Aunque no se los escuche, ahí están. Con sosteniendo grandes historias, José. Con grandes historias. Bueno, la idea del nombre del programa todavía me acuerdo. Fue una idea de José Luis. Nos lo dijo él. Dice. Tengo el título, si usted quiere. El título lo tenía antes de saber si éramos nosotros los que íbamos a ser cazadores. Bueno, Gabriel, muchas gracias. No, por favor. Eduardo, nos estamos encontrando el martes próximo. El martes próximo, aquí, firmes como rulo de estatua. En frase Radio que nunca se ha dicho. Cultura para ser cazadores de historias. Chau.